Bienvenidos al curso educativo La siembra y la multiplicación vegetativa de las plantas, curso de interés agronómico. Este curso se divide en 8 lecciones donde estudiaremos la reproducción sexual en las plantas, plantas monoicas y dioicas, híbridos y variedades en semillas. Vamos a aprender cálculos para valorar la calidad de una semilla agrícola, tipos de siembra en la agricultura, cálculos de densidad de siembra, certificación de semillas y reproducción asexual o multiplicación vegetativa en las plantas. Metodología del curso. Este curso consiste en una recopilación de videos anteriormente subidos a nuestro canal, agrupados en un orden lógico de acuerdo a la temática a desarrollar. Se va a entregar documentos en PDF del contenido del video. Siembra y multiplicación vegetativa de las plantas introduce al alumno al conocimiento básico necesario para profundizar en los aspectos más relevantes de la siembra, la multiplicación sexual y asexual de las plantas, así como cálculos de densidad de siembra y calidad de semilla de una manera académica, técnica y científica. El curso está dirigido a todo público, especialmente productores, estudiantes, universitarios, amas de casas, amantes de jardines y profesionales que quieran seguir consolidando sus conocimientos de manera gratuita y constante. Para obtener el diploma de participación se realizará al final del desarrollo del contenido una evaluación en relación a la temática. Esta se entregará en formato Word o PDF, así por medio de Classroom, correo electrónico o WhatsApp. La evaluación tendrá un puntaje de 100 y se requiere una nota mínima de 70 para optar al diploma de participación. Curso impartido por Rodolfo Valdivia, ingeniero agrónomo, docente de química, biología y clases agrícolas. Entregar el trabajo resuelto en formato Word, PDF o vía fotos si se realiza de manera manual en un cuaderno en las siguientes opciones. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la reproducción sexual de las plantas. Les deseo un feliz año nuevo y espera mucho contenido para tu formación profesional en el agro. Todos los seres vivos requieren de mecanismos de reproducción para asegurar la supervivencia de la especie. Y en el caso del reino vegetal encontramos dos formas principales, la sexual y la asexual. El día de hoy vamos a estudiar un poco sobre la forma de reproducción sexual de las plantas. La reproducción sexual de las plantas se realiza gracias a las flores, que son los órganos que contienen las células sexuales masculinas y femeninas. Cuando se une una célula masculina con una femenina se forma la semilla, la cual dará lugar a otra planta. Tres procesos se requieren para lograr una perfecta reproducción en plantas con semillas, y estos son la polinización, realizada principalmente por insectos, la fecundación, que viene siendo la formación de semillas, y la germinación de esta semilla posteriormente. Como venimos diciendo, la reproducción sexual requiere de gametos masculinos y femeninos, los cuales se forman en los órganos sexuales de la planta, que son el estambre y el pistilo. Respectivamente, en otras palabras, el estambre son los testículos y el pistilo los ovarios de la planta. En las plantas hay gametos masculinos y femeninos, las cuales, como ya hemos dicho, deben juntarse. Evidentemente, las plantas no se aparean como podemos hacerlo los animales, pero ellas tienen su propia manera de conseguir la fusión de gametos, ya sea por la acción polinizadora de los insectos, especialmente las abejas, o por la acción del viento. El polen, que está lleno de gametos masculinos, llega a otra planta de la misma especie y en el momento en que estos entran en el pistilo, donde están los gametos femeninos, sucede la fecundación, la cual, como se puede deducir, es la fusión de los gametos masculinos y femeninos para dar lugar a un cigoto que es resultado de la mezcla de ambas plantas y que será recubierto por una capa protectora formando la semilla de la planta. Normalmente esta semilla, con el objetivo de ser protegida, queda recubierta por un fruto. De hecho, las frutas son una estrategia evolutiva de las plantas superiores, para que los animales, al comer la fruta, desplacen la semilla hasta otro sitio en el que, si se reúnen las condiciones idóneas, pueda germinar, dando lugar así a un individuo adulto nuevo. La siembra en la agricultura es el principal mecanismo de reproducción. Es una actividad que consiste en colocar la semilla de un vegetal en el suelo o en un sustrato con la finalidad de reproducirlo para establecer un cultivo.
Suscríbete a nuestro canal y obtén contenido para tu formación profesional en el agro. Hola amigos, el día de hoy vamos a estudiar un poco sobre las plantas monoicas y las plantas dioicas. De acuerdo con el sitio donde se ubican o forman los gametos sexuales en una flor de un vegetal, las plantas se clasifican en monoicas y dioicas. Las plantas monoicas son aquellas que presentan flores con las estructuras sexuales masculinas y femeninas en la misma planta. Este grupo se divide en flores hermafroditas o perfectas y flores imperfectas. Las flores hermafroditas tienen el estambre, que es el órgano macho de la flor, y el pistilo, que es el órgano hembra de la flor, en la misma estructura, o sea, están en la misma flor. Por ejemplo, el tomate, el frijol y la papa. Las flores imperfectas presentan el órgano masculino y femenino por separado, pero siempre en la misma planta. Por ejemplo, el maíz, la sandía y la higuería. Plantas dioicas. Son plantas que producen un único tipo de gametos y por lo tanto solo forman flores femeninas o flores masculinas, es decir, son unisexuales. Cada individuo tiene su propio sexo, la flor masculina en una planta y la femenina en otra. Los órganos reproductivos se presentan separados sobre plantas distintas. Por mencionar algunos ejemplos, el kiwi, la pimienta gorda, las espinacas y la papaya, entre otros, presentan esta condición. Este tipo de plantas abarca aproximadamente el 6% de todas las especies que existen, o sea que es muy poco. Como conclusión, se dice que una especie vegetal es monoica si el órgano masculino y femenino están en la misma flor o ya sea en la misma planta. Se dividen en flores perfectas o hermafroditas y flores imperfectas. Dioicas, plantas con sexos separados. Habrán plantas con flores masculinas y plantas con flores femeninas. Para saber si una flor es masculina, femenina o hermafrodita, bastará con que nos fijemos en si tiene androcio, parte masculina, o gineceo, parte femenina. Todas las plantas con flores tienen algunas de estas partes que podemos ver en esta imagen, de modo que podremos saber fácilmente qué tipo de planta tenemos. Suscríbete a nuestro canal y obtén contenido para tu formación profesional en el agro. Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender qué es un híbrido y qué es una variedad cuando hablamos de semillas. Las semillas de variedad tienen como principal característica que han fijado las líneas y características varietales, por lo que su reproducción sexual determinará siempre la misma variedad. Esto quiere decir que sembremos las veces que sembremos las variedades de algún cultivo determinado, siempre las características de dicho cultivo van a ser las mismas. Características de las variedades. Se definen por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. Se distinguen de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos. Se considera como una unidad, habida cuenta de su actitud a propagarse sin alteración. Las semillas de variedad se pueden cosechar de forma independiente, esto es por el grado de pluralidad de plantas y que tiene ciertos atributos heredables morfológicos, fisiológicos y económicos. En otras palabras, al recolectar semillas de plantas típicas de estas variedades, podemos volver a sembrarlas y conservar esta misma variedad cuando sembremos en los años siguientes. Semilla híbrida es el resultado de unir o fecundar dos variedades genéticamente puras y distintas una de otras con la finalidad de conseguir un híbrido que reúna las características genéticas favorables de ambas variedades genéticamente hablando. Las plantas híbridas son cruzamientos entre dos variedades diferentes de plantas. Algunas plantas se hibridan en la naturaleza, mientras que otras se cruzaron intencionalmente con el fin de obtener los atributos más valiosos de cada una de las plantas. Las plantas híbridas se pueden desarrollar para tamaño, resistencia a enfermedades,
floración, sabor, color y una variedad de otras razones basadas en la preferencia. Muchas plantas de hoy en día disponibles comercialmente se han hibridado de alguna manera. Por ejemplo, se puede realizar el cruzamiento de una variedad resistente a Fusarium y deficiente en producción de frutos con otra variedad que tenga alta susceptibilidad al hongo y una gran producción de frutos. Como resultado, se obtiene un híbrido con gran tolerancia a la enfermedad y alta producción. Es decir, gracias al cruzamiento se ha logrado que el nuevo individuo reproduzca ventajas favorables y elimine las desfavorables de su antecesor. Las semillas híbridas, una vez que han sido cultivadas por primera vez, no pueden ser utilizadas nuevamente para reproducirlas sin control genético, porque pueden aparecer las características negativas de sus antepasados. En los envases de las semillas, cuando es híbrida, aparece a continuación del nombre la palabra híbrida o F1, F2. El hecho es que tales híbridos no se obtienen volviendo a sembrar la cosecha del año anterior. Las propiedades positivas de los híbridos no se heredan. Por eso se tiene que probar uno u otro híbrido. Sus semillas deben comprarse anualmente. Incluso a principios del siglo pasado, los científicos notaron que al cruzar diferentes variedades en las descendencias obtenidas por dicho cruce, es decir, en los híbridos F1, se manifiesta el llamado poder híbrido. Este fenómeno fue llamado heterosis. Esta propiedad en los híbridos F1 supera a las mejores formas parentales en términos de viabilidad, fertilidad y otros atributos. En la segunda y posteriores generaciones, la heterosis se amortigua, ya que de acuerdo con las leyes de la genética se produce la llamada hibridación del híbrido. De manera general, en la mayoría de las especies o cultivos agrícolas, los híbridos crecen más vigorosamente y producen mayores rendimientos que las variedades de polinización abierta. Esos mayores rendimientos se expresan más en las áreas de mayor calidad ambiental. No obstante, a medida que decae la calidad del ambiente, las diferencias productivas entre variedades e híbridos generalmente se reducen. Un ejemplo lo podríamos tener en el polémico, pero también comercial y rentable cultivo del cannabis, donde se ha cruzado la variedad índica con la variedad sativa para obtener un híbrido que reúne las características benéficas y favorables de ambas variedades, volviéndose así una opción comercial muy rentable. Suscríbete a nuestro canal y obtén contenido para tu formación profesional en el agro. Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender sobre cálculos para valorar la calidad de una semilla agrícola. Los principales factores que se toman en cuenta para determinar la calidad de la semilla son pureza de la semilla, poder de germinación y valor real o agrícola. Cálculo para determinar la pureza de la semilla. Pureza de la semilla es el número de semillas puras de una muestra sin tomar en cuenta las impurezas y se mide en porcentaje. Al hablar de impurezas nos referimos a cualquier objeto extraño que pueda aparecer en mi muestra, como lo puede ser basuras, piedras o semillas dañadas, entre otros. Una semilla con el 92% de pureza quiere decir que 8 semillas son extrañas y 92 semillas son puras. Según las categorías de coeficiente de pureza, una muestra de semillas de 90% de pureza se considera excelente, 80% bueno y 70% malo, y lo mejor es no sembrar esa semilla. Para calcular el porcentaje de pureza se aplica la siguiente fórmula. Coeficiente de pureza va a ser igual al peso o número de la muestra menos el peso o número de las impurezas entre el peso o número de la muestra por 100. 100 siempre va a ser nuestra constante. Esto quiere decir que este número siempre va a ser el mismo. Realicemos un ejemplo. En una muestra de 100 semillas se observan 13 semillas extrañas y 87 semillas puras o en buen estado. Aplicando la fórmula tenemos que el coeficiente de pureza va a ser igual a 100, que es el peso o número de la muestra, menos 13, que es el número de las impurezas, entre el peso o número de la muestra, que es 100, por 100, que siempre va a ser nuestro constante, para obtener un resultado del 87% de purezas. Y según las categorías de coeficiente de pureza, esta muestra de semillas se considera buena y por eso se puede sembrar perfectamente. Cálculo del poder germinativo de las semillas.
La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. El poder de germinación es el número de semillas germinadas de una muestra. Una semilla con el 95% de germinación quiere decir que de 100 semillas puestas a germinar en condiciones normales, 95 germinaron y 5 no lo hicieron. Categorías de poder de germinación. Una muestra de semillas con un poder de germinación de 90% se considera excelente, 80% bueno y menos del 70% malo, y lo mejor es desechar la semilla. Podemos calcular el poder de germinación mediante la siguiente fórmula. Poder de germinación va a ser igual al número de semillas germinadas entre el número total de la muestra por 100. 100 va a ser una constante, o sea que siempre será el mismo número. Ahora realicemos el siguiente ejemplo. Calcula el poder germinativo de una muestra de 100 semillas donde germinaron 92. Apliquemos nuestra fórmula. El poder germinativo va a ser igual al número de semillas germinadas, que en este caso fueron 92, entre el número total de la muestra, que en este caso fueron 100 semillas, por 100, que siempre será nuestra constante, para un resultado del 92% del poder germinativo, por lo que nuestra semilla se considera excelente en cuanto al poder de germinación. Valor agrícola en semillas. Es el número de semillas viables para la siembra tomando en cuenta su pureza y poder de germinación. Según las categorías de valor agrícola, una muestra con 90% se considera excelente, 80% bueno y 70% malo, y lo mejor es descartar la semilla. El valor agrícola o real se mide en porcentaje y se calcula con la siguiente fórmula. Valor agrícola va a ser igual al coeficiente de pureza por el poder de germinación entre 100. 100 siempre va a ser nuestra constante. Ejemplo, en las muestras de semillas con las que se trabajó anteriormente se obtuvo que esta tiene un 87% de pureza y un 92% de germinación. Calcula el valor agrícola de esa semilla. Entonces tenemos que valor agrícola va a ser igual a 87, que es el coeficiente de pureza, por 92, que es el poder germinativo, entre 100, que es nuestra constante. Esta semilla tiene un 80% de valor real o valor agrícola. Según la categoría, se considera una buena semilla y se puede sembrar perfectamente. Los cálculos de calidad de una semilla nos permiten conocer si es o no viable su siembra. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás contenido para tu formación profesional en el agro. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los distintos tipos de siembras que existen en la agricultura. De acuerdo con cómo se coloca la semilla en el suelo, existen los sistemas de siembra por golpe, chorro continuo o chorrillo, voleo y de precisión. Siembra por golpe. Es la forma de depositar un número de semillas determinado a una distancia determinada. Ejemplo, el maíz se siembra a una distancia de 0.5 metros entre golpes. Se le conoce como golpe a la distancia que existe entre cada semilla. Siembra a chorro continuo o chorrillo. Se utiliza para el establecimiento de semilleros o para el cultivo de cereales y consiste en aplicar en forma continua la semilla en forma de chorro en el surco. Siembra al voleo. Consiste en esparcir la semilla al azar sobre la tierra sin trazar surcos, de forma que cubran toda la superficie por igual. Se suele utilizar para semillas de pequeño tamaño que no necesitan ser tapadas por la tierra o solo muy superficialmente. Siembra de precisión. Esta técnica se lleva a cabo a través de maquinaria enfocada a este fin, que tiene el beneficio de ahorrar bastante trabajo y tiempo, especialmente si se va a sembrar en grandes extensiones. La máquina se calibra previamente para establecer parámetros como la profundidad y la distancia a la que queremos que se siembre, y después se coloca la semilla. Como conclusión, podemos llegar a que principalmente se opta por una u otra técnica de siembra en base a las hortalizas que vamos a cultivar, pero también se tiene en cuenta otros factores como las necesidades de espacio que va a requerir la planta una vez es adulta, las dimensiones de la semilla y el terreno en el que vamos a sembrar, entre otros.
No olvides suscribirte a nuestro canal donde encontrarás contenido para tu formación profesional en el agro. Hola amigos, el día de hoy estudiaremos cálculos de densidades de siembras. Aprenderemos a calcular densidades de siembras a marco cuadrado, siembra rectangular y siembra a 3 bolillos. La densidad de siembra se define como el número de plantas por unidad de área de terreno. De acuerdo con la forma geométrica de establecimiento de cultivo, tenemos la siembra en marco real o cuadrado, rectángulo y 3 bolillos o triangular. Siembra a marco cuadrado. Consiste en colocar la semilla a un mismo espacio a lo largo del surco y el ancho entre surcos. Cada pie está situado en el vértice de un cuadrado. Es el sistema que más se ha utilizado hasta el momento. Permite el paso de la maquinaria en dos direcciones perpendiculares entre filas y entre plantas. Para determinar el número de plantas se aplica la siguiente fórmula que dice que el número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar entre el área ocupada por la planta. El área ocupada por la planta es la distancia de siembra entre plantas y surcos. Distancia entre plantas por distancia entre surcos. Ejemplo, calcular el número de plantas que caben en una hectárea si se va a sembrar en cuadro a una distancia de 3 metros entre plantas y 3 metros entre surcos. Aplicamos la fórmula. Entonces tenemos que el número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar, que en este caso es una hectárea, o sea que tenemos 10.000 metros cuadrados entre el área ocupada por las plantas, que este dato sale de la multiplicación de la distancia entre plantas por la distancia entre surcos, que en este caso es 3 por 3, o sea que tenemos 9 metros cuadrados. Entonces sería número de plantas igual a 10.000 metros cuadrados entre 9 metros cuadrados para un total de 1.111 plantas por hectárea. Siembra en rectángulo. Consiste en colocar la semilla a diferentes espacios entre el largo y ancho del surco, estableciendo el cultivo en forma rectangular. Ejemplo, hay cultivos que se siembran a 5 metros entre plantas y 8 metros entre surcos. Para determinar el número de plantas por superficie se aplicará la fórmula anterior que dice que el número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar entre el área ocupada por las plantas. El área ocupada por las plantas sale de multiplicar la distancia entre plantas por la distancia entre surcos. Ejemplo, calcular el número de plantas que caben en una hectárea si se va a sembrar rectangularmente a una distancia de 3 metros entre plantas y 7 metros entre surcos. Aplicamos la fórmula. Entonces decimos que el número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar, que es una hectárea, o sea, 10.000 metros cuadrados, entre el área ocupada por las plantas, que sale de multiplicar la distancia entre plantas por la distancia entre surcos, que en este caso es 3 por 7 igual a 21 metros cuadrados, o sea que tenemos que el número de plantas va a ser igual a 10.000 metros cuadrados entre 21 metros cuadrados, para tener un total de 476 plantas por hectárea. Siembra a 3 bolillos. Consiste en establecer el cultivo en forma de un triángulo equilátero. Para el cálculo del número de plantas según una determinada superficie, se utilizará la fórmula anterior con la consideración, en este caso, que el área ocupada por cada planta se calculará multiplicando el espacio por 0.866. Entonces, la fórmula a utilizar será número de plantas igual a superficie a sembrar entre el área ocupada por la planta por 0.866, que será nuestra constante. Entonces, ya sabemos que el área ocupada por la planta será la distancia entre plantas por distancia entre surcos por 0.866, que será nuestra constante, o sea que siempre será el mismo dato. Ejemplo, calcular el número de plantas que caben en una hectárea si se va a sembrar a 3 bolillos a una distancia de 2.5 metros entre planta y 2.5 metros entre surco. Aplicamos la fórmula. Número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar, que en este caso es una hectárea, o sea que son 10.000 metros cuadrados, entre el área por nuestra constante 0.866. El área ocupada por la planta sale de la distancia entre planta por la distancia entre surcos por 0.86,
que es nuestra constante para obtener un dato de 5.4 metros cuadrados. Entonces, el número de plantas va a ser igual a 10.000 metros cuadrados entre 5.4 metros cuadrados para obtener un total de 1.852 plantas por hectárea. No olvides suscribirte a nuestro canal donde encontrarás contenido para tu formación profesional en el agro. Hola amigos, el día de hoy vamos a conocer qué es una semilla certificada. A nivel internacional, la certificación de las semillas nace de la necesidad de establecer el origen de las nuevas variedades desarrolladas, luego de una mejora genética. El proceso, realizado por instituciones públicas o privadas y obtenidas después de años de investigación y onerosas inversiones en recursos humanos, tecnológicos y financieros. Estas variedades mejoradas al cabo de pocos años de su liberación informal, o sea que la liberación sucede de manera informal y sin los requisitos establecidos por las distintas instituciones, pueden sufrir un proceso de contaminación genética, física o sanitaria, llegando a perder sus características originales e incluso pueden perder su identidad varietal. Lo expuesto anteriormente motivó el desarrollo de métodos o sistemas que permitan multiplicar o reproducir la semilla, conservando sus atributos genéticos y a su vez cumpliendo con normas o estándares de calidad, es decir, lograr la reproducción de la semilla sin que las variedades experimenten contaminaciones o mezclas y manteniendo su identidad y denominación original. En su inicio, el objetivo primario de la certificación fue mantener la pureza genética de las variedades. Posteriormente se determinó que, si bien es cierto, la pureza varietal es básica, era necesario contemplar otros factores como la germinación, los contenidos de malezas nocivas, incidencia de enfermedades, entre otros. La certificación de semillas se define como un sistema integral diseñado para el control externo de calidad de las principales fases del proceso de reproducción de semillas, ejecutado por un organismo imparcial reconocido a fin de mantener e incrementar las variedades mejoradas, preservando su identidad, pureza varietal y asegurando la calidad mediante el cumplimiento de normas preestablecidas. Semilla común. Es la semilla no comprendida en las categorías de semilla genética, semilla básica, semilla registrada y semilla certificada. Cumple con los requisitos mínimos de calidad y sanidad para su utilización como semilla. Semilla genética o de fitomejorador. Semilla de la primera generación resultante del proceso de mejoramiento genético capaz de reproducir la identidad de un cultivar manejada y conducida por un fitomejorador, a partir de la cual se producen las semillas básicas o de fundación. Semilla básica o de fundación. Es la semilla obtenida a partir de la semilla genética producida bajo la supervisión de un fitomejorador o entidad creadora del cultivar, sometida al proceso de certificación y que cumple con los requisitos establecidos. Semilla registrada. Es obtenida a partir de la semilla básica o de fundación, sometida al proceso de certificación y que cumple con los requisitos establecidos para esta categoría de semilla. Semilla certificada, proveniente de la semilla básica o de fundación o de la semilla registrada, es la que es sometida al proceso de certificación y que cumple con los requisitos establecidos para esta categoría de semillas. Todos estos requisitos los establecen las distintas instituciones que se dedican al proceso de certificación de semillas. No olvides suscribirte a nuestro canal donde encontrarás contenido para tu formación profesional en el agro. Hola amigos, el día de hoy vamos a estudiar un poco sobre la reproducción asexual o multiplicación vegetativa de las plantas. Reproducción asexual o multiplicación vegetativa es la producción de un nuevo organismo a partir de un fragmento del propio organismo, porciones de tallo y porciones de hojas como unidad reproductora. Este potencial de regeneración se ha explotado históricamente a partir de los principios de la mitosis y la totipotencia de la célula vegetal. Se ha sustentado la multiplicación vegetativa artificial. Las partes vegetativas de la planta capaces de regenerarse para originar nuevas plantas son el tallo, la raíz, las hojas, yemas y meristemas.
A continuación, vamos a describir las formas de multiplicación vegetativa más utilizadas en la agricultura. Las partes de las plantas capaces de regenerarse son estolones, son tallos verdes que crecen horizontales. Al tener contacto con el suelo desarrollan raíces que al enterrarse dan origen a nuevas plantas. Tubérculos, son tallos subterráneos que contienen sustancias nutritivas de reserva. Desarrollan yemas que pueden dar origen a nuevas plantas. Rizomas, son tallos subterráneos horizontales, no son raíces, que crecen bajo la tierra. Forman brotes o yemas que pueden dar lugar a una nueva planta. Bulbos, son tallos subterráneos recubiertos por una o muchas hojas. Almacenan sustancias nutritivas de reserva que sirven para que una nueva planta se desarrolle. Multiplicación vegetativa del tallo aéreo. Se puede utilizar la parte aérea del tallo para multiplicar un vegetal recurriendo a las siguientes formas: estaca, injerto y acodo. Multiplicación por estaca. Las plantas madres deben de ser seleccionadas y estar exentas de cualquier tipo de patógeno, principalmente virus y hongos vasculares. Se debe de tomar por estacas o esquejes las ramas laterales y no ramas principales terminales. Se pueden tomar también las ramas basales y medias y no con los extremos y punías de esas ramas. En conclusión, es preferible trabajar con porciones vegetales que provengan de partes jóvenes del vegetal que presentan facilidad de enraizamiento. Multiplicación por injerto. El injerto es una técnica de multiplicación que consiste en unir porciones distintas de tal manera que se produzca una soldadura y exista paso de savia entre las dos plantas, constituyendo así un único individuo capaz de crecer y desarrollarse. El injerto se compone de dos partes: portainjerto o patrón, que constituye principalmente el sistema radicular, y un fragmento del tallo. Generalmente el patrón proporciona las características de rusticidad al injerto. Injerto constituye la parte aérea del injerto y le proporciona las características de productividad a la nueva planta. Tiene como finalidad fijar una variedad comercialmente productiva, adelantar la producción, mejorar la calidad del fruto y mantener la resistencia a determinadas plagas y enfermedades. Multiplicación por acodo. Consiste en provocar la formación de raíces en el tallo, sin separarlo de la planta madre en un inicio. Cuando el tallo del acodo esté debidamente enraizado, se corta de la planta madre y constituye la nueva planta. Tallos subterráneos. Las formas de multiplicación vegetativa por tallos subterráneos más utilizadas son bulbos, cormos, rizomas y tubérculos. Por bulbos se multiplican especies vegetales como la cebolla, por cormos especies como el ajo, por tubérculos, por ejemplo, tenemos a la papa, entre otros. Multiplicación vegetativa de la raíz. Existen especies vegetales cuyas raíces se colocan en un sustrato en su posición normal de desarrollo, logrando la proliferación de raíces secundarias y el desarrollo de la parte aérea de la planta. La frambuesa es un ejemplo de este sistema de multiplicación. Multiplicación meristemática o micropropagación. Reproduce vegetales a partir de porciones de tejido vegetal o células aisladas o embriones o granos de polen. Las principales ventajas del cultivo in vitro es la obtención de plantas no viróticas, aunque la planta madre se encuentre infestada por virus. Por ejemplo, a partir de un meristema aislado se puede obtener una planta completa. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás contenido para tu formación profesional en el agro. A continuación se presentan las actividades de culminación para optar al diploma de participación. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás contenido para tu formación profesional en el agro.